hablamos que hemos llegado a este lugar, hay que decir con toda transparencia que es que ya la economía hemos tenido que paralizar todas las fundamentales instituciones para poder garantizar este mínimo de energía eléctrica a la población. Es decir, hemos estado paralizando actividades económicas para poder garantizar la generación a la población. Paralizar todas las actividades laborales estatales que no son estrictamente imprescindibles. Eso es desconectar, no solamente que el centro de trabajo no se vaya a trabajar, sino que se hace una desconexión generando que a veces, aún estando vacío la instalación, se están generando electricidad. Bueno, Cuba paulatinamente se va quedando sin energía. Ayer miércoles hasta el 62% del país enfrentó apagones durante las horas de mayor demanda, igualando el récord que, no sé si recuerda usted, que ya se había presentado en diciembre. En diciembre a lo mejor se le pasó, digamos, por las fiestas, en fin, pero hubo una crisis muy importante en Cuba en diciembre. La falta de petróleo y las constantes fallas en las centrales térmicas mantiene a la isla auténticamente al borde del colapso energético y además ya quedó claro que Trump no va a abrir la llave y no le va a permitir a México abrir la llave. La crisis se agrava porque Venezuela ya no manda petróleo y tampoco México. Ayer los apagones también afectaron a más del 60% del territorio de toda la isla. La otra crisis en Cuba es con la turbocina. Ya lo habrá escuchado usted, que no hay suficiente combustible para vuelos. Entonces, hay países que tienen de sus aerolíneas materialmente están muy lejos, no pueden ir. ¿Cómo le hacen, no? O sea, ¿cómo cargan el tanque? Pues las aerolíneas rusas suspenden temporalmente sus vuelos a la isla después de evacuar a turistas varados. Rusia es la segunda mayor fuente de turistas en Cuba. Tiene 131,000 viajeros en 2025. Este miércoles sus aerolíneas explicaron las dificultades para llegar y salir de la isla y obligan a cancelar vuelos. Ya lo sabe que la llegada y la salida de los vuelos es cuando más se gasta el gasavión, como le dicen. Air Canadá, que también parece que está cerca, pero está lejos, suspendió operaciones por el mismo motivo. Las aerolíneas mexicanas, hasta donde entiendo por decisión propia, Aeroméxico y Viva Aerobús, mantienen sus vuelos. Llegan y salen de Cuba y pues bueno, están en eso, ¿no? No sabemos qué vaya a pasar. Y bueno, también está el otro puente aéreo que tiene que ver con la ayuda humanitaria que México está ofreciendo. Y ahí es el ejército, ahí es la Fuerza Aérea, la que lleva toda la ayuda para Cuba. Y bueno, ahí va y viene auténticamente. Hoy arribaron los primeros 2 barcos, también con más de 800 toneladas de alimentos y artículos de primera necesidad. El gobierno ya adelantó que enviará otro barco más con ayuda humanitaria a Cuba en cuanto regresen estos buques. Acá dentro hay también en el país controversia respecto a esta ayuda, porque hay sectores que dicen, bueno, también hay sectores en el país que necesitan ayuda, ¿no? Y estamos mandándola para allá. Yo sí creo que la excepcionalidad de lo que vive Cuba obliga a decisiones extremas como las que se están dando. Bueno, la presidenta sostiene que esta ayuda es para evitar una mayor crisis y ha pedido públicamente a Estados Unidos que levante los aranceles al envío de petróleo a Cuba y pues que le permita mandar petróleo. Califica la medida como injusta, señala que agrava la crisis energética que atraviesa la población cubana y le pide una y otra vez que le permita mandar petróleo. Y se ofrece una y otra vez para ser un intermediario entre Cuba y Estados Unidos, lo cual se ve un poco complicado si nos atenemos a lo que piensa el gobierno estadounidense de la política mexicana en favor de Cuba. Bueno, con enorme gusto saludamos a Beatriz Paredes, política, diplomática y ex senadora, y anduvo por Cuba un tiempo como nuestra embajadora. Beatriz, te saludo con mucho gusto. En verdad, ¿cómo has estado? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Hola, querido Javier. Siempre es un placer saludarte, sabes lo que se te aprecia y se te respeta. Y bueno, aquí estamos. Va ¿Qué de te ida, puedo decir de cómo me va? va de ida y vuelta. A ver, querida Beatriz, te pregunto, ¿qué supones realmente que está pasando dentro de Cuba y hasta qué punto el problema es el gobierno, no la sociedad cubana, o en qué tendremos que pensar? Porque lo hemos platicado en muchas ocasiones, la ayuda a Cuba acaba siendo una ayuda al gobierno más que a los ciudadanos. A ver, ¿qué alcanzas a ver de todo esto?
Primero, creo que no podemos desconocer la relación histórica, incluso desde antes de la Revolución Cubana. Cuba y México tienen lazos indisolubles de siglos. El primer contacto entre los etapa de la colonia fue desde La Habana hacia Veracruz. Hubo vínculos esenciales de todo el sur y sureste mexicano, porque no podemos olvidar que la primera carretera que hubo entre la Ciudad de México y la ciudad de Mérida y de parte del sureste con el centro del país fue de alrededor de 1960, 1950 y tantos. Entonces, mucha de la comunicación del sur y del sureste mexicano se daba vía La Habana hacia Europa y hacia otros sitios. Hay vínculos profundos y vínculos históricos también desde la Revolución. México fue el único país que se opuso a la expulsión de Cuba del sistema interamericano de la OEA. México sostuvo relaciones con el presidente Dorticós. En fin, tenemos una relación estrecha, no solo de gobierno a gobierno, también una relación muy estrecha de pueblo a pueblo. Los cubanos y los mexicanos, las cubanas y las mexicanas, simpatizamos entre nosotros. Hay identidades, hay empatía, hay una enorme influencia cultural de Cuba hacia México. Hay una influencia en la música que es contundente, hay una influencia en el deporte, en el béisbol. En fin, somos entrelazados. Y en ese sentido, el tema cubano no solo es un tema de política internacional, es un tema de política interna. Cuba siempre ha sido para un buen número de mexicanos entrañable, para un buen número de mexicanos simbólico, y otros mexicanos tienen una relación polémica y controversial con su gobierno. Pero la crisis que está viviendo ahorita el país es una crisis que afecta profundamente al pueblo, profundamente al pueblo. No es una lectura inteligente de la administración de Trump pensar que esta es una crisis que esencialmente desestabiliza al gobierno. Me parece que esto, en lugar de generar simpatías por una posible transición democrática, el nivel de presión, de ahorcamiento a la sociedad cubana va a generar mucho resentimiento. Oye, Beatriz, no se le ve mucha salida al asunto, porque materialmente, ahora sí que si nos acordamos del embargo original, sí que es un embargo, porque como sea el embargo original, fue transformándose, de alguna otra manera se fueron abriendo puentes. A ti te tocó eso, ¿no? Cómo se iba abriendo algo desde el exterior hacia Cuba. Estados Unidos no se podía meter, ni la OEA se podían meter. Era un asunto también ya otra vez de ayuda humanitaria, ¿no? A mí me tocó uno de los momentos más delicados que atravesó Cuba. Desde luego, el que se está viviendo ahora es la etapa más difícil que yo reconozco ha enfrentado el pueblo y el gobierno cubano en muchas décadas. Pero a mí me tocaron los años más duros del periodo especial, que es una etapa que se decretó en Cuba con ese nombre, después de la caída del muro de Berlín, después de la desaparición de la Unión Soviética, cuando todo el respaldo soviético se vino abajo, había una relación muy difícil con Yeltsin. Entonces fue época de apagones, fue época de escasez, fue época de dificultades, pero había racionalidad en el ejercicio de la política internacional del mundo.
Y en medio de las dificultades, la gran dignidad del pueblo cubano les permitió salir adelante en condiciones precarias, es cierto, pero salir adelante. Ahora lo dramático es que no parece haber racionalidad, porque la política exterior tiene una lógica y la lógica supone que tendrá que haber procesos constructivos. Y aquí el nivel de agotamiento, de extenuación que se pretende tenga el pueblo cubano, no me lleva a pensar en una solución inteligente en el mediano plazo, y eso es a lo que convoco, a que haya una conciencia humanitaria de responsabilidad con la sociedad cubana. Parecería que Cuba perdió una guerra y que se le niegue el armisticio. Eso no ha sucedido en términos históricos en ningún sitio. Entonces, no parece haber racionalidad. Si lo que se quiere es empujar una solución distinta, una solución alternativa, hay que abrir los cauces del diálogo en términos reales, hay que precisar objetivos y propósitos, y es conocer poco al pueblo cubano, a la dirigencia cubana, si se supone que va a haber una rendición o una humillación. Sí, sí, sí. Oye, Beatriz, a ver, en tu carácter de diplomática, estuviste en Brasil, estuviste en Cuba, para mencionar parte, vas junto con tus actividades como legisladora en el exterior. A ver, llegaron a Venezuela y se llevaron a Maduro. Llegas a Cuba y ¿a quién te llevas? ¿Cómo resuelves esa parte de Cuba? Porque además, al final de alguna otra manera quedó algo de madurismo que se va yendo, ¿no? Se va yendo, se va yendo. Pero, ¿qué vas a hacer con Cuba cuando, como sea, hay mucho más empatía de la sociedad con sus gobernantes de la que pareciera o nos estamos empezando a dar cuenta bien Venezuela? ¿O cambiará de la noche a la mañana este pensamiento cubano? ¿Qué ves? Pero si me permites, Sí. antes de contestar, haría una reflexión A ver. sobre si los ciudadanos que de manera libre y consciente creían que la presencia de la administración de Trump en Venezuela iba a generar la democratización. Me pregunto si estarán contentos con lo que está sucediendo. Me pregunto si la expectativa de los venezolanos antichavistas era poner en duda si la gobernanza de Venezuela va a estar en manos de los venezolanos o en manos de otros. Me parece que hay muchas cosas que meditar después de lo que sucedió en Venezuela en clave democrática. Entender a Cuba es un tema de sinfonía mayor. No es una canción simple. No es solo un bolero, no solo es una rumba. Cuba es un entramado muy sofisticado, porque hay factores en tensión que juegan cotidianamente. El exilio cubano en la Florida es una opinión relevante. La militancia consistente, dura, del Partido Comunista Cubano, la tradición histórica y lo simbólico del papel del liderazgo histórico y vinculado históricamente a una revolución que tuvo su etapa dorada, y la desesperación y la angustia de la población que se ha visto sometida por el bloqueo y por diversas razones a situaciones de escasez y de precariedad. Entonces, primero tienes que comprender que hay una élite gobernante real que ha gobernado durante varias décadas y que tiene una argamasa ideológica mucho más consistente que en otros países de la región. Segundo, tienes que entender que la revolución cubana en sentido estricto tuvo su etapa de mayores logros entre los 70s, 3 lustros, 70s, 85s, y que hay
muchas personas de edad madura que dieron su vida, sus sueños por la construcción de esa revolución, y esas personas todavía existen. Y aunque pueden estar desencantados, hay valores que todavía conservan desde su perspectiva de la revolución. Y tercero, tienes que entender que Cuba está muy cerca de México y muy cerca de la Florida, que cualquier crisis dramática, irresoluble en la isla, va a generar un proceso migratorio para la zona y para el entorno que va a incidir en la seguridad nacional de esos países. Por eso la solución en Cuba tiene que ser una solución dialogada y negociada para ser una solución viable. Esa es la actitud inteligente y la actitud que los propios cubanos norteamericanos que realmente comprenden la situación, supongo que están esperando que se abran cauces de negociación y racionalidad. Beatriz, te mando un gran saludo y mi agradecimiento que estuviste con nosotros. Que tengas buena noche. Gracias, Javier. Gracias por tu tiempo. Chao. Gracias.